Llegó la segunda parte de mi arte, donde los llevaré a otra parte de mis emociones, mis miedos y anhelos. Acompáñame a este recorrido para que conozcan mis sentimientos más profundos. Al nacer nos trazamos metas y nos trazan metas, pero ¿quién conoce un camino sin obstáculos ni peligros? Pero a veces cuando estás cerca de la meta, el mundo se voltea y vuelves a empezar. Y así nació tan cerca, pero tan lejos. Nos ha pasado que despertamos perturbados por un sueño que solo fue un sueño y nada más. Y solo se haría realidad si tú le das ese poder. Y así nace encadenado a un sueño. Cuando las mentiras nadan en un mar como si fueran delfines, no sabes si creer o no creer que hay amor después de esta vida. Pero la esperanza brilla como un sol y así nace, si es puro, es eterno. Las ganas de respirar recorren un laberinto en donde no llega a ningún lado, ya que se perdió en su camino. La presión de la altura lo agobia y se siente su falta de oxígeno. Pero un otoño marca el tiempo de mejorar, vivir y respirar como un volcán dormido. Y así nació, sin aire, aún respiro. Siempre me he considerado un guerrero. Me he levantado de mis batallas perdidas, donde aprendí que perdiendo también se gana. Tomo mi vida en mis manos y la enrumbo a la que serán mis nuevas metas, porque me siento protegido por ángeles en la tierra y ángeles en el cielo. Y así nace, dueño de su propio destino. Bueno, estamos aquí hoy en la segunda parte del video de arte
del maestro Alfonso Guardia. ¿Cómo está, Alfonso? Contento porque el primer video fue un éxito, la gente le gustó mucho. A la gente le gustó. Me felicitaron bastante y yo sé que lo hicieron de corazón y eso me llegó y lo voy a guardar aquí en mi corazón. Es más, te estuvieron pidiendo una segunda parte. Sí, estaban pidiendo la segunda parte y por eso aquí está la segunda parte. Sí, porque hay muchos cuadros y no se pueden extraer todo en un solo. Sí, porque no queríamos hacer, como explicamos en el primer formato, no queríamos hacer algo largo que se nos vayan a aburrir o algo, ¿no? Entonces vamos poquito a poquito enseñándoles un poquito del arte, que vean que el arte también es divertida, también es apasionada y tiene muchas historias. El arte tiene muchos sentimientos, Sí, tiene muchas historias. Cada uno tiene una historia de Alfonso, o sea, que lo motivó a hacer la pintura. Sí, yo la verdad que cuando estoy en mi momento, en cualquier momento pues profundo, de sentimientos profundos, pues lo primero que yo hago es agarrar un lápiz y hago un boceto. Bueno, brindemos por eso. Sí, así es. No hemos brindado. Brindis por el arte. Por el arte. Por Aventuras con Canas. Claro que sí. Porque nuevos amigos se suscriban y nos comenten y le den like a todos nuestros videos. Así es. Vamos a brindar por todo eso. Salud. A ver. Ustedes saben que nos encanta el vino. Sí, ahora estamos tomando un vinito blanco que está bastante bueno. Sí. Bueno, Alfonso, vamos a hacerte unas cuantas preguntitas. Sé que estás un poco desconectado de la pintura este año, que realmente no has tenido tiempo. Yo lo sé porque convivimos en un mismo lugar. Sí, lo que pasa es que como estoy dando un espacio a Aventuras con Canas, que es un nuevo proyecto de nosotros de vida, pues necesito mi tiempo para encontrar mi musa y mi inspiración, pues. Y entonces no ha pasado en este momento porque mi mente está enfocada en este proyecto de Aventuras con Canas, que también me llena y me apasiona. Tú sabes que ahora que tú has tocado ese tema, y se lo quiero tocar también a los amigos, que pasa lo mismo con los cantantes. Así es. Que casualmente en estos días estábamos conversando los dos ese tema, de que hay cantantes que cuando tienen sus momentos tristes, ya sea por una pérdida de un familiar o por el rompimiento de una relación con su pareja, es cuando más exitoso. Se les enciende la pasión. Y estoy hablando con aquellos cantantes que son compositores y cantantes, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? Que componen sus propias canciones. Eso suele pasar. Y han sido los mayores éxitos que ellos han tenido es en su momento de tristeza. De mucha tristeza, pues porque pienso que la tristeza te abre la mente para que puedas producir. Se afloran los sentimientos profundos y puros, pues, porque a veces lo que expresamos con la boca tiene censura, tiene filtro, tiene muchas cosas para no molestar o agradar a terceros. Pero cuando tú lo haces desde el fondo, no va con nada de eso, o sea, va libre, va el sentimiento puro. Y ahí es donde nacen estas obras, ¿no? Y de la misma forma se aplica a los artistas de artes plásticas, que a veces pueden tener mucha alegría en ese momento, pero no les sale, no hay manera. Sí, hay pinturas de alegría, hay pinturas que he hecho cuando estoy muy alegre. Y no sé, pues siento que me gustan más cuando uno tiene su melancolía, cuando uno tiene su dolor, cuando alguna frustración. Más bien es como una terapia. Eso ayuda. Es una terapia. Es como una inyección de motivación, de descubrir nuevas cosas. Es como alguien cuando va a un psicólogo y se sienta en su silla y empieza a contar su vida y ya se siente mejor. Porque contó, se escuchó a él mismo, ¿no? Entonces pienso que con los pintores es lo mismo, ¿no? Esos son los momentos que... Tú sabes que una vez, ahora que tú hablas eso de psicólogo, pero en el caso mío no fue un psicólogo. Fue una vez que yo estaba trabajando y en uno de esos miles de trabajos que yo he tenido, andaba en la calle, porque también he trabajado en ventas. Y entonces me topé con un muchacho en una oficina, que ni me acuerdo qué oficina era por allá por los lados de Río Abajo.
y yo le comencé a contar algo de mi vida, ¿no? De cómo yo la estaba pasando. Estaba en un momento bastante desesperante, y entonces yo, no sé, me playé con él, lo tomé como un psicólogo. Tanto fue la emoción mía de contarle la situación que yo tenía en ese momento. Quiero aclarar, no era situación de dinero, no era nada. Era una situación porque mi abuela en ese momento se enfermó, le dio derrame, y entonces yo la cuidaba a ella, y yo estaba con la cabeza de este tamaño, porque no es fácil cuidar a una persona enferma de un derrame, que tú lo eres todo para ella, porque ella perdió el equilibrio. Bueno, en fin, yo era todo para ella. Entonces eso a mí me tenía como agobiado, porque tenía que ir a trabajar, tenía que un montón de cosas. Entonces eso me tenía a mí como comprimido. Entonces yo aproveché ese muchacho, que lo sentí como un poco centrado, y que bueno, voy a descargarme con él. Y entonces yo terminé llorando en esa oficina con un total desconocido. Entonces eso pasa porque en ese momento yo sentí el momento de que yo tenía que desahogarme. Yo siento que los seres humanos necesitamos nuestro lugar donde explotar, por decir algo, y encontrar esa que nos y no es malo, porque a veces mucha gente dice que pero yo no lo conozco, yo no tengo por qué contarle mis problemas. Oye, pero utilízalo como si fuera un psicólogo. Lo mismo es un psicólogo. Un psicólogo no te conoce a ti, tú le vas a contar todo. Bueno, ¿verdad? Te sale más barato. Me sale más barato. Así que bueno, la verdad que amigos y amigas, esto lo hemos hecho con mucho cariño. He abierto tu exhibición, tu exposición en la casa, tu galería. Mi galería, eso es lo que quería decir. Sí. Mi estudio. Porque esta es una galería. Sí, para que ustedes conocieran un poquito más de mí, y por supuesto que de Ricardo, ¿no? Así que espero que les haya gustado. Alfonso, una pregunta. Creo que tú me habías hablado de... Bueno, no es pregunta, es un comentario. Creo que tú me habías hablado de que te salió un cliente para los cuadros. Bueno, con el video 1 hay una posible venta. Está palabrado, como dicen. Y no de 1, de 3 cuadros. Ajá. Así que bueno, estoy contento que le haya gustado mi arte. Y bueno, ya ustedes saben que están todos disponibles. Están todos a la venta. Se me escriben a mi privado, a donde sea, donde quieran, Instagram, Facebook. Sí. Estamos en todas las redes. Y ahí Mama Aventura con Canas va creciendo y claro, uno puede negociar. Sí, hablamos de que íbamos a hablar en el canal de arte. Me he tomado mi tiempo porque no es tan fácil. A veces ni siquiera los artistas quieren hablar. Y bueno, yo entiendo eso. Uno es artista, no ¿cómo se llama? Presentador. No, siempre es bueno hablar, siempre es bueno. No, pero en cámara pues a algunos les dará pena, bueno, sí. Y sé que eso no es fácil. Pero bueno, ya saben que aquí están las puertas abiertas para los artistas. Y que también hay otros segmentos que también tenemos un poquito abandonados, que también eso viene, los que están pidiendo recetas a Ricardo de los golosos. De los golosos. O aventuras con Canas. Y voy a hacer una pronto. Pronto viene todo. Es un postre, porque a mí me gustan los postres. Sí, así que bueno, nosotros nos vamos a despedir. Nos despedimos. Espero que les haya gustado este. Ya saben, suscríbase, denle like y comenten. Exactamente, así que nosotros... Si están con interés de adquirir un cuadro del pintor Alfonso Guardia, no duden en escribirnos y podemos negociar. Así que bueno, nosotros sin otro particular nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta luego, amigos, en el próximo video. Y salud por ustedes. Salud y cuídense, amigos, los queremos mucho. Hasta luego.